Bueno, son y 5, vamos dando comienzo al sexto webinar de Tips Empresariales. Primero que nada, de parte del equipo de Tips, bienvenidos a todos al webinar de hoy, el cual va a tratar de management y negocios para clínicas veterinarias. Para los que no nos conozcan, Tips Empresariales somos una consultoría de gestión empresarial online con más de 30 especialistas a nivel internacional, a los cuales apoyamos en el desarrollo de habilidades empresariales, en la mejora de la competitividad y en la rentabilidad de los negocios, sobre todo en la parte de innovación de modelos de negocios, buenas prácticas de gestión, mejora de las funciones de administración, producción, digitalización, finanzas, gestión del talento, comercialización, entre otras varias. Como ya nombré, el webinar de hoy se trata sobre más que nada negocios de clínicas veterinarias. Nuestros dos panelistas son Deiner Farías y Hugo Och. Deiner Farías, ambos son veterinarios. Deiner es speaker internacional en temas de marketing y modelos de negocio, además de tutor y mentor de emprendedores y empresarios, con expertise en formulación y gestión de proyectos, planificación estratégica, innovación y Canvas, además de gestión y dirección de empresas. Y Hugo Och, además de veterinario junto con Deiner, es asesor y consultor de empresas veterinarias, procesos y calidad en servicios veterinarios, alianzas estratégicas, planes de salud y RSE en clínicas veterinarias. Nuestro webinar de hoy está más que nada ideado y pensado con los destinatarios de directores, gerentes, propietarios y propietarios de clínicas veterinarias, en startups, consolidación y nuevas ideas de negocios. Y nuestro webinar de hoy va a estar más que nada dividido en dos partes, la primera parte la va a dar Deiner, que es el modelo de negocio para la gestión integrada de empresas de veterinaria, y la segunda parte que la va a dar Hugo, que es la diferenciación para mejorar la competitividad. Así que les vuelvo a dar la bienvenida desde parte del equipo de Tips. Al final del webinar daremos una parte para que resuelvan sus dudas y un ida y vuelta, así que todas sus dudas váyanselas anotando, que al final o dejándolas en el chat, que al final las leeremos y nuestros dos expositores las responderán. Así que les damos paso a nuestros expositores para que comiencen con la presentación de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardecitas, porque creo que somos todos de Latinoamérica. Hoy vamos a charlar sobre gestión veterinaria, un tema que los veterinarios normalmente no aprendemos en la universidad, que tímidamente se va incorporando. Con Hugo, con quienes vamos a tener el placer de darle la charla, somos dos veterinarios preocupados por la parte de gestión. Hugo se dedica más a la parte de la gestión propia de la clínica, yo me dedico más a la parte de modelos de negocio y a la parte de innovación. Bueno, entonces vamos a hablar de cosas que normalmente no hemos visto en la universidad, como saber que un negocio es toda esta complejidad de cosas que las iremos viendo punto a punto. Que para arrancar lo bien básico es que una empresa tiene 5 áreas funcionales, ¿sí? Nosotros cuando salimos a pinchar perro y a cortar perro y a hacer malabares y no sabemos atender un cliente y menos sabemos llevar una clínica, abrimos nuestro emprendimiento y empezamos a fallar y obvio que fallemos porque no tenemos conciencia de la complejidad que lleva desarrollar un negocio y llevarlo adelante sobre todo. Las 5 grandes áreas son la dirección, la gestión del talento humano, la parte de marketing y finanzas, la parte de operaciones y la propia parte de finanzas. Cada una de ellas tiene una serie de áreas que la componen y que son fundamentales para el negocio, que cualquiera de ellas que falle nos va a hacer fallar el negocio. Esto funciona como un sistema. Normalmente cuando ponemos un negocio, muchas veces ponemos el negocio porque nos educamos para eso y queremos salir al mercado, pero muchas veces no tenemos en cuenta lo principal, que es definir un propósito, el por qué estamos haciendo un emprendimiento, el por qué estamos abriendo una veterinaria, por qué estamos creando nuestro negocio. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la razón de ser de nuestra veterinaria, de nuestro comercio veterinario? Es por eso que nosotros, por lo menos en mi caso particular y en el caso de muchos otros que conozco, salimos de la universidad sabiendo qué vamos a hacer, ¿sí? O sea, salimos sabiendo tratar animales, proteger la salud pública y demás.
Pero muchas veces nos olvidamos del por qué, ¿sí? Un negocio tiene un porqué, tiene una razón de ser. Cuando yo abro una veterinaria es para satisfacer las necesidades de un cliente, como todo negocio. O sea, lo primero que yo tengo que tener en la cabeza es que yo estoy satisfaciendo las necesidades de un cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin cliente no hay negocio. Yo me acuerdo cuando el Teddy nos decía, sin pie no hay caballo. En la parte del negocio veterinario es igual que sin cliente no hay negocio, ¿tá? Y nosotros, por más que tengamos mucha afinidad con tratar los animales y curar los animales, cuando abrimos un emprendimiento veterinario, es para satisfacer las necesidades de nuestro cliente, que como hemos visto, son muy variadas y a lo largo del tiempo cada vez se van variando más. Empezamos desde una clínica donde el único objetivo que tenía era solucionar un problema del cliente, que se trataba que su cliente, que su mascota tenía un problema sanitario, hasta hoy en día donde ya solucionamos otros temas como temas de estatus, temas de higiene, temas de muchas otras áreas del negocio que nos van a decir el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y sobre todo tiene que coincidir con lo que el cliente va a buscar, ¿sí? Si mi cliente va a buscar higiene y yo lo atiendo en un lugar que está todo sucio y oloroso, ya mi cliente no va a ir y ya no va a ser más mi cliente. Si voy a buscar lo más básico, que me curen mi mascota y no me curan mi mascota, ya mi cliente no va a ir. Entonces, es muy importante descifrar el por qué el cliente va a mi veterinaria. Y muchas veces, bueno, los que hemos trabajado en pequeño, yo no he trabajado mucho, pero he trabajado en pequeño, sabemos que mucha gente va a satisfacer su necesidad social a la veterinaria, ¿sí? Entonces, si yo tengo muchas personas adultas que van a comprar raciones, adultos mayores que van a comprar raciones y a charlar y a satisfacer la necesidad, cuando su necesidad es social, que lo informen, y muchas veces eso no lo tenemos en cuenta. Después el cómo es cómo hacemos las cosas y luego el qué es qué es lo que hacemos. Normalmente cuando salimos de la universidad salimos preparados para el qué, pero muchas veces abrimos nuestro negocio sin saber el por qué. Entonces les recomiendo que si les gusta esto, algún día o cuando tengan tiempo, entren a internet y busquen en YouTube Simón Sinek, cómo los grandes líderes inspiran. Y es un video muy ameno, muy entretenido, que cuenta el por qué se hacen las cosas y el cómo disfrutarlo. Yo creo que cada uno de nosotros también tiene un porqué de por qué ejerce su profesión y obviamente es muy importante poder definirlo para ser felices en las tareas que estamos haciendo. Bueno, como vimos, tenemos cinco grandes áreas, que son dirección, gestión de talento, marketing y ventas, operaciones y finanzas. El área de dirección normalmente no se la ve en lo que se habla del modelo de negocios, pero es sumamente fundamental el adquirir las competencias para dirigir, ¿sí? Y ahí es donde entra la parte de gestión, y ahí es donde entra la parte de administración, y ahí es donde entra la parte de planificación estratégica, ¿sí? Son tres cosas que no están en ningún libro de anatomía, ¿sí? Están en un libro de gestión empresarial. La gestión estratégica es el camino que yo debo seguir para llevar adelante mi emprendimiento, ¿sí? Desde el por qué lo creo hasta qué es lo que quiero lograr, ¿sí? A eso me va a definir la planificación estratégica, mi hoja de ruta. Luego viene la parte de gestionar. La parte de gestionar se refiere a lo que tengo que hacer para lograr mis objetivos, con los cuales los definí dentro de la planificación estratégica. Y por último viene la parte de administrar, que a pesar de que administrar se parece a gestionar, administrar, en la historia de la administración, se basaba en un proceso con 4 actividades: planificar, organizar, dirigir y controlar. Sería también organizar o hacer o dirigir. Nosotros estamos acostumbrados a hacer, a dirigir, pero nos cuesta mucho a la mayoría de los seres humanos, a la mayoría de los empresarios, independientemente si sean veterinarios o no, la parte de la planificación, porque la vemos como una pérdida de tiempo, la parte de la organización, porque vamos atando al hambre con lo que tenemos, sí dirigimos y nos olvidamos de controlar. Por eso es importante, creo que este es un punto fundamental, que cualquiera que lleve
un negocio adelante debe tener en cuenta que hay una parte muy importante que no es la gente, que no es la plata, que no es el marketing, que no es, no es el hacer las cosas, no es la producción, sino que es la dirección. Y para eso hay que entrenarse. Y el primer paso de entrenarse es conocer que todo negocio tiene un propósito, todo negocio tiene una estrategia. Eso lo define el dueño del emprendimiento. Luego viene la parte de gestión de talento. En la parte de gestión de talento, creo que todo lo que hemos trabajado, lo que hemos dirigido gente, sabemos que es muy difícil contar con el equipo adecuado, contar con las personas adecuadas para llevar adelante nuestro emprendimiento. Pero no es solamente tener las personas adecuadas, sino saber liderarlas, ¿sí? Ayudarlas, apoyarlas, para que ellos nos ayuden a alcanzar los objetivos que nosotros nos propusimos con nuestro emprendimiento. Y la otra cosa que nos cuesta muchísimo, y más muchas veces cuando estamos arrancando, es saber delegar, ¿sí? Porque creemos que lo mejor es que hacemos las cosas somos nosotros, ¿sí? Y ahí hay un aprendizaje grande de cómo delegar y hacer que nuestro buen equipo logre los objetivos que nos estamos proponiendo. Luego viene la parte de marketing y ventas, ¿sí? En la parte de marketing y ventas tenemos 3 cosas grandes, ¿sí? Tenemos, la primera es la propuesta de valor, que es lo que todos conocemos, que es el producto o el servicio que estamos ofreciendo, ¿sí? Nosotros tenemos claro que si vamos en nuestra veterinaria tenemos productos y tenemos servicios, o tenemos solo servicios, pero podemos tener desde pet shop hasta baño, esquila y servicios de veterinaria. Entonces, esa es nuestra propuesta de valor que va a satisfacer la necesidad de nuestro cliente. Pero por otro lado tenemos que tener claro quién es nuestro cliente, cuál es nuestro segmento de clientes, ¿sí? Muchas veces cometemos el gran error de decir todos son nuestros clientes. No todos son nuestros clientes. Hay gente que no es nuestro cliente y hay gente que no está de acuerdo al perfil que nosotros elegimos de gente a atender en nuestra veterinaria, ¿sí? Entonces, nuestro cliente no es el perro, ¿sí? El perro vendría a ser el usuario de nuestros servicios. Nuestro cliente es la persona. Nuestro cliente es la persona que trae su mascota para que se la atendamos y gracias a eso, al buen servicio que le brindamos, nos va a pagar, ¿sí? Y nos va a ayudar a cubrir nuestros honorarios. Luego viene la parte de relaciones con los clientes, ¿sí? Acá aparece una estructura que no se conocía anteriormente y que ha salido un poco a la luz, gracias a los esfuerzos, así como a la incursión de la informática, que es el doble embudo, ¿sí? El doble embudo es una estructura que tiene 3 bases, una es el get, el otro el keep y el otro el grow. El get es cómo yo hago para obtener mis clientes, y esto yo creo que los que hicimos alguna vez algún curso de venta nos acordaremos del viejo querido AIDA, que es atracción, interés, deseo y acción. ¿Cómo yo hago para atraer mis clientes? ¿Cómo yo hago para que se interesen en mi producto? ¿Cómo yo hago para que lo deseen comprar? ¿Y cómo hago para que los compren? Pero todos sabemos que un cliente sale carísimo. Por lo tanto, y una de las cosas que tenemos bueno nosotros en Uruguay es que tenemos todos los sistemas mutuales. Nosotros a ese cliente que le vendimos una vez, le seguimos vendiendo, le seguimos vendiendo, le seguimos vendiendo, que es la forma de mantener ese cliente. Y otra cosa que hacemos, y a veces en demasía, es hacer crecer ese cliente, ¿sí? Vendiéndole más de los servicios que estamos ofreciendo, o haciendo venta cruzada, o vendiendo otros productos anexos, que a veces nos pasamos de anexos y somos más anexos que clínica veterinaria. Y esto también es una decisión de decir, bueno, yo me voy a dedicar solamente a la clínica y voy a atender pacientes que requieran servicios veterinarios, o me voy a poner un pet shop y me dedicar solamente al pet shop, o me voy a poner una peluquería y me dedicar solamente a la peluquería. Ahí es una decisión de qué es lo que yo quiero, y yo no tengo que estar preparado para atender lo que me vayan a pedir, sino lo que yo me planteo como estrategia en mi negocio, el cliente que yo quiero tratar. Si yo me especializo en felinos y quiero trabajar solamente en felinos, por más que me lleves un perro, yo me dedico en felinos. Lo sabremos derivar a otro colega que atienda otro tipo de mascotas. Luego viene la parte de las operaciones, y esta es la parte de lo que todos somos duchos, porque para esto estudiamos, para hacer las cosas, ¿sí?
para hacer las actividades y para contar con los recursos que necesita nuestro emprendimiento para llevar adelante. Otra cosa que se suma es la parte de los canales, ¿sí? La parte de los canales es lo que se incorpora cuando hablamos de operaciones, estamos hablando de producción del servicio y la logística. Y acá es una parte muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Acá existen lo que se llaman las fases de canal, ¿sí? Que sería a través de donde se va a producir todo el relacionamiento con nuestro cliente. Los canales normalmente tienen 5 fases. Una fase a través de las que nos conocen, ¿sí? Otra fase a través de la cual nos evalúan, ¿sí? Otra fase a través de la que nos compran, otra fase a través de la que nos dan el postventa, ¿sí? Y muchas veces esas 5 fases corren a nivel de una misma unidad. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer análisis radiológicos a distancia para colegas que están en otras partes del mundo, se va a producir todo a nivel del canal Internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las placas me las van a pasar por Internet, yo las voy a observar por Internet, los informes le voy a dar por Internet, y me lo van a pagar a través de Internet. ¿Sí? O sea, todo se va a dar a nivel del mismo canal. ¿Sí? Y me van a conocer seguramente a través de mensajes por correo electrónico o publicidades en Facebook o en publicidades en Google o en el mundo virtual. Pero no es lo mismo que yo tenga un instituto radiológico, pero que se dedica a sacar las placas, ¿sí? Y ahí yo ya tengo que contar con un canal físico. Y además voy a tener que contar con un canal físico a través del cual a mí me va a llegar mi cliente para que yo le tome las radiografías a su mascota, ¿sí? Entonces acá es muy importante también, si yo voy a dedicarme a hacer un servicio de radiología para colegas, también voy a tener que hacer promoción a través del canal de que se enteran los colegas. Entonces, es muy importante tener en cuenta los canales y sus 5 fases, ¿sí? Y la parte de operaciones, que no es solamente curar la mascota, bañar la mascota o vender la ración, sino que está todo el componente dentro de la logística, que va desde la provisión de insumos hasta las vías a través de las cuales yo hago la promoción y hago el cobro. Por último, viene la parte menos importante de todas, que es las finanzas. Nosotros los veterinarios somos muy desinteresados. Entonces, y acá vienen 3 cosas. Yo vi que había varios que eran estudiantes. Había varios estudiantes que se habían anotado al taller. Y en esta parte es muy importante el financiamiento, ¿sí? Porque nosotros creemos que todos los negocios, del día que lo abrimos, ya empieza a generar ingresos. Pero no es cierto. Un negocio demora entre 1, 2 e incluso hasta 3 años, dependiendo de la complejidad, para generar ingresos, ¿sí? Un caso extremo es Parque del Playa, UPM va a invertir 3.000 millones de dólares. ¿Cuándo UPM va a recuperar esa inversión? ¿Y cuánto capital de trabajo va a necesitar UPM para estar funcionando? Lo mismo tenemos que hacer nosotros como veterinarios, estimar, bueno, nosotros vamos a trabajar, vamos a vender el contado o vamos a vender el crédito. Si vamos a vender el crédito, vamos a necesitar tener un capital de caja más importante para pagar los servicios que tenemos en la veterinaria si trabajamos solo, o para pagar los funcionarios. Lo mismo es equilibrar correctamente lo que son los cobros y los pagos. Si yo tengo muchos pagos al contado y muchas ventas en cuotas financiadas, voy a tener un desequilibrio económico. Entonces es muy importante que yo tenga bien equilibrado mis cobranzas con mis pagos, ¿sí? Y equilibrar lo que tengo financiado y lo que tengo crédito, y acordarme que yo tengo que tener un capital de caja almacenadito en mi empresa que me permita sobrevivir a los distintos problemas que existen durante todo el año. Pues nosotros sabemos que hay momentos en el año de que la clínica funciona más y hay momentos en que la clínica funciona menos. Y cuando la clínica funciona menos hay que seguir manteniéndola abierta. Para eso tenemos que tener un buen capital de caja almacenado. Y por último, lo más importante de todo es que apuntemos a donde apuntemos, lo que tenemos que tener es un resultado sano,
o sea, una finanza sana, o sea, que me cierren los ingresos con los egresos y que me permitan pagar las inversiones. Y acá es cuando nos empezamos nos ponemos a pensar si realmente los precios que estamos, si nos metimos en una guerra de precios y estamos cobrando más barato y lo que estamos cobrando no nos da para cubrir los costos que tenemos, pero hace que no entren clientes y a su vez nos posicionan como lo más barato del mercado. Si queremos ser baratos, vamos a tener que vender más. ¿Sí? Vamos a tener que vender y si nos metemos en una guerra de precios, vamos a tener que vender significativamente más. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos y un correcto flujo de caja que nos permita estimar las distintas variaciones durante el año. Entonces, como hemos visto en estos 20 minutos, bueno, 15 minutos, hemos visto las 5 grandes áreas funcionales de la empresa: gestión de talento, marketing y ventas, operaciones, finanzas y dirección. Y lo más importante de todo es que cuando vamos a emprender, cuando vamos a poner un negocio, cuando tenemos una clínica, tenemos que tener claro un propósito que esté alineado con las necesidades que tiene el cliente y que sobre todo no va a ser el hacer, sino va a ser el qué, el por qué lo hacemos, ¿sí? Y obviamente tener una estrategia, ¿sí? Una estrategia que nos marque una meta clara de hacia dónde queremos llegar y cuáles son los resultados que queremos lograr. Para eso vamos a tener que tener buenos objetivos y claramente identificados y cuantificables. Es muy importante en cualquier negocio cuantificar en cantidad de clientes, cuantificar en ingresos, cuantificar en las distintas opciones que nos van a permitir medir cuánto nuestro negocio está funcionando. Muy bien, ahora le doy el paso a Hugo, que nos va a contar un poco de lo mío era más introductorio en general de toda el área de negocios. Hugo va a hablar un poco más específico en la parte de marketing, en la parte de diferenciación. Así que adelante Hugo, ya dejo de compartir y puedes compartir tú. Tienes que activar tu audio que está desactivado. Y compartir la pantalla en el botoncito verde. Está bloqueado tu audio. Tu audio está bloqueado. Tienes que desactivarlo abajo a la izquierda. Ahí lo activé. Y ahora quiero compartir pantalla. Ahí va. Disculpen a la audiencia, a los antiguos nos cuesta un poco eso. Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar presentes a esta hora, un día de semana. Valoro realmente el esfuerzo que significa estar un rato compartiendo. En estos días el tema de la diferenciación en diferentes ámbitos me ha venido, en suerte lo he tenido arriba de la mesa y cada vez valoramos más en lo personal, ¿no? lo que significa ese concepto para un sector que este es un juicio de valor que voy a hacer y fundamentalmente acá en las clínicas veterinarias del Uruguay. Son de un formato muy similar, es un sector atomizado, con poca diferenciación, ofreciendo más o menos las mismas unidades de negocio, ofreciendo los mismos servicios, los mismos productos, en el cual a veces es difícil para un veterinario mostrarle al cliente, a ese cliente que Dave nos decía que tenemos que, como objetivo fundamental y principal de la empresa, mostrarle nuestras capacidades, nuestra propuesta diferencial, nuestra propuesta de valor que sea diferente a la de los colegas. Y se hace bastante difícil todo esto.
acá les puse la foto de una clínica que pretende en algunos aspectos hacer una diferencia en nuestro mercado. No pretendo hacer propaganda, sino simplemente tiene propuesto hacer una diferenciación en lo que es el mercado. Y bueno, voy a iniciar ahora la ponencia. Diferenciación es una de las estrategias de ventaja competitiva que Porter plantea en sus tratados clásicos, ¿no? Liderazgo en costos sería una, y hacer foco o hacer segmentación focalizada sería la otra, ¿no? La diferenciación es el camino que entendemos nosotros que para el sector es el más accesible en la medida que nos lo tengamos planteado. Este es un clásico que me acompaña siempre, que son las unidades de negocios con que cuenta una clínica veterinaria, una microempresa comercializadora de productos, una unidad de negocio que da prestación de servicios no médicos, fundamentalmente peluquería, y un consultorio profesional con un pequeño quirófano, puede tener 2 consultorios eventualmente. Ese sería el formato tradicional. Y hoy día, cada día más, hay veterinarios que están especializándose. Por eso está en una línea punteada, o sea que a este formato tradicional le podríamos agregar la especialización, que la especialización médica como tal, o sea, adquirir capacidades, también es una manera de diferenciar, ¿no? Ya estamos planteando una forma de diferenciar a nuestra clínica, que es con la especialización del técnico, adquiriendo un intangible que es el saber hacer de tal o cual especialidad. Veo que en el chat de los participantes está el doctor Sebastián Fernández, que él también, a su manera, ha presentado una clara diferenciación al ser la primera clínica veterinaria cat-friendly del Uruguay, y esa es una manera también de posicionarse y presentarse al mercado o al sistema de una manera diferente. Para empezar la charla, me quiero retrotraer a un trabajo de investigación que hicimos en el año 2015, que se llamó, la publicamos en Red Vet, la revista española, ya no está más, lamentablemente. El trabajo se llamaba Atomización limitante crítica del sector clínicas veterinarias en Montevideo y área metropolitana. Y lo que consideramos que tenía mucho valor de este trabajo es que hicimos un estudio cualitativo de 40 o 50 referentes del sector en entrevistas en profundidad, y hicimos, 7 u 8 grupos de discusión con veterinarios dueños de clínicas veterinarias, y como eran alrededor de 50, hicimos 4 o 5 grupos con veterinarios, eran grupos de discusión de 6 o 7 veterinarios, dueños de clínicas, y después hicimos 2 grupos de discusión con veterinarios asalariados, empleados de clínicas veterinarias, porque obviamente esa condición les iba a dar una visión diferente. Y hicimos un grupo de discusión con empleados no veterinarios, ¿no? Con empleados, con peluqueros o con administrativos. También hicimos un grupo de discusión para dar sus opiniones del sector, ¿no? Y hay muchas cosas que son interesantes. Al final, en una parte del trabajo, pusimos la frase, grabamos todas las sesiones. Después, con 2 compañeras de acá de facultad, dedicamos a hacer el desgrabado y a marcar o a subrayar los comentarios más trascendentes.
era muy lindo porque en un grupo de discusión uno tiraba un tema que sabemos de esos temas que son candentes entre veterinarios, y ahí empezaba la discusión y les dabas piola y realmente se armaban unos grupos de discusión muy, pero muy interesantes, y se olvidaban todos que estaba la grabadora funcionando y todos se despachaban con lo que realmente querían expresar y decir. Y bueno, para el tema de diferenciación, que es el que vamos a hablar hoy, yo extraje algunas cuantas frases destacadas de aquel trabajo, que las pongo en la siguiente lámina. Por ejemplo, con respecto a la especialización y a los generalistas, les estoy hablando del 2015. Hoy, gracias a Dios, en el mercado y gracias a que en la región, en Argentina, en Brasil, hay más colegas con especialidades, ¿no? Con especialidades médicas, con posgrados médicos, que en el año 2015. O sea, si bien hoy no tengo datos objetivos, tengo la percepción y estoy casi seguro de que está mejorando el sector, y está mejorando, hay que reconocer que es gracias a la inquietud de los colegas que a medianas edades, a 40 o 50 años, van a hacerse sus posgrados que en otros lugares y en otros países y en otros contextos se hacen a los 25 años. Bueno, hoy tenemos en nuestro país dueños de clínicas veterinarias exitosas, y que no es fácil hacer un posgrado cuando uno ya es grande, se lo digo por experiencia propia. Y sin embargo, hay un grupo de veterinarios dueños de clínicas que están liderando un proceso y van a ir a buscar fuera de fronteras lo que lamentablemente hoy no estamos pudiendo dar dentro de fronteras. En aquel momento, estas son frases de diferentes participantes, ¿no? Hay muchos profesionales, son todos generalistas, no hay especialidades, el sector no se ha profesionalizado, falta profesionalización de los procesos. Son comentarios, no valoraciones de Hugo Och, son cosas que tengo grabado, quién lo dijo y quién no lo dijo, pero son todos dueños de clínicas veterinarias. En otros ítems, las limitantes de espacio, los tamaños de las clínicas veterinarias, la mayor parte están entre 50 y 100 metros. No les da para hacer un desarrollo de un proyecto médico propiamente dicho. Entonces, si la tienda te lleva la mitad o la cuarta parte o el 40% del local, nos va quedando muy, pero muy poco para el desarrollo médico, ¿no? Hasta desde el punto de vista edilicio o arquitectónico, ya desde el arranque estamos muy, pero muy limitados. Las siguientes frases que yo extracté por grupos, por sectores, refieren también al individualismo. El individualismo hace que los veterinarios levantemos la cortina, hagamos todo, y a las 7 de la tarde bajamos la cortina con una calidad de vida que realmente no es la más deseable. Y esa forma de trabajar, de hacerlo todo uno, termina siendo también algo que les complica la existencia a los colegas, ¿no? Alguna frase que me gustó mucho, y esta la dijo un prestigioso colega que es docente en una entrevista en profundidad, ¿no? Habló del individualismo genético de los uruguayos. Yo estos temas los puse arriba de la mesa en un posgrado que soy docente y participa gente de toda América. Les puedo decir que el individualismo genético no es de los uruguayos, es de todos los veterinarios del mundo. Es un tema a trabajar, es un tema a replantearse la forma de trabajar en equipo y no quererlo hacer todo uno solo. Colegas de otros países se reían y me expresaban y me decían, mirá que no es un problema de los uruguayos. Acá en Argentina, acá en Chile, acá en España pasa exactamente lo mismo. Así que bueno, esa frase quedó ahí colgada.
No sabemos trabajar en equipo, también el trabajo en equipo es un tema recurrente. Los expertos en gestión en España, en México, en Colombia, viven haciendo énfasis en este tema, se quejan, hay mucho por hacer en este tema. Hay veterinarios especializados en gestión que ya se han dedicado pura y exclusivamente a trabajar el talento o el capital humano. Ya están tan especializados que se dedican solo a eso dentro de la gestión. Es un tema porque no nos vamos a poder diferenciar si no podemos armar un equipo sólido con nuestra gente, ¿no? Y un equipo sólido con todo lo que ello significa, ¿no? No es nosotros desde la cabeza pretender dirigir algo que no está involucrado todo el resto del equipo, ¿no? Todo el resto de los trabajadores. No estamos acostumbrados a delegar, nos creemos que sabemos todo, el veterinario no sabe trabajar en equipo, no tenemos modelos de trabajo colectivo exitosos, y eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. No hay experiencias de que vos digas, por lo menos tal o cual grupo lo logró, ¿viste? Es algo muy difícil de articular, armar una organización grande. Necesitas protocolizar lo médico, necesitas protocolizar lo administrativo, necesitas protocolizar el diagnóstico, necesitas protocolizar todo, y no hay experiencias uruguayas en ese sentido. Hay en América, hay, pero en nuestra región todavía no, en nuestro país todavía no tenemos. Sigo con la frase, ya es la última, así que no los voy a aburrir más. Hay muchos que hacen referencia, buscando la causa de esta, a la falta de habilidad empresarial. Es muy difícil encontrar un veterinario buen empresario, y muchas veterinarias que están manejadas por no veterinarios son las que aparentemente tienen mejores resultados, por lo menos desde el punto de vista económico. Hay temor a asociarse con colegas, formar alianzas de tipo estratégico. Es un tema que yo hace años lo vengo hablándolo con los colegas, y es muy difícil. Necesitas asesores, necesitas abogados, necesitas contadores, necesitas negociadores. Es muy difícil que se puedan lograr integraciones como las que se están dando, por ejemplo, hoy en España. En España hay integraciones verdaderamente muy interesantes, ¿no? Yo las vengo siguiendo hace años y ya han dado pasos que nos hemos distanciado muchísimo. Esta frase me gustó mucho. Una colega que estaba muy angustiada por la situación en su momento decía: hay 300 clínicas, todas chiquitas, todas iguales. Y bueno, ahora, luego de mencionarles la frase, vienen las preguntas y cuál es la visión que nosotros tenemos de cuál puede llegar a ser la salida y los mecanismos para buscar la diferenciación. Hay gente que ya la está logrando, como yo ya lo mencioné. Hay gente que tuvo una visión y hay que destacarlo. Yo los comunico, pero no los comunico los comunico porque hay, así como en una época nos dedicábamos a repetir la mala onda, a repetir lo mal que andan las cosas, cuando nos encontramos que una empresa hace una movida interesante, que un colega trató de diferenciarse haciendo tal o cual camino, tenemos que comunicarlo, tenemos que, para darle ánimo a los otros a que vayan buscando cada cual su propio derrotero, su propio camino. ¿Dónde está la creación de valor en cada clínica? En la propuesta que haga. ¿A partir de qué? De los recursos tangibles o intangibles. Como los recursos tangibles no son el gran diferencial, yo hago mucho énfasis siempre en los intangibles que tiene que tener la clínica veterinaria. Porque por afuera parece que son todas más o menos parecidas. Pónganse ustedes en la cabeza de un cliente que no sabe que tal o cual veterinario es mejor o peor, o sea, alguien que no sea del sector. ¿Qué percepción puede tener esa gente de las clínicas veterinarias que ve en su barrio? Por ejemplo, en Pocito, todas más o menos del mismo tamaño, con las mismas fachadas parecidas, con cantidad de trabajadores más o menos similar en cada una de ellas, venden los mismos productos, las mismas bolsas, o sea,
¿qué te hace, qué elemento tiene ese cliente para eventualmente diferenciar una clínica de otra si no es tras las experiencias? Obviamente, después de un tiempo de conocer a una de otra, las logra diferenciar, pero a veces es un camino, un proceso que es muy costoso para la gente, porque muchas veces llegas a tener un conocimiento después de tener malas experiencias, ¿no? Bueno, y entonces, los recursos tangibles o intangibles, pero les digo, personalmente considero que los intangibles son, para empezar, no necesitas fortuna para desarrollar los intangibles. Entonces, no le estoy diciendo a alguien, necesitas $500.000 para comprarte un tomógrafo o un equipo de estas características o un equipo de laboratorio, de lo que sea. No necesitas fortuna. Más les digo, creo profundamente en el desarrollo de las habilidades sociales como intangible para diferenciarse a nivel de la clínica, que no te significaría tener una fortuna, sino tener claro los objetivos para lograrlo. Y la veterinaria es un negocio barrial, es un negocio zonal, es un negocio que necesita mucho involucramiento con el resto de las fuerzas vivas donde interactúa. Escuelas primarias, zoonosis, liceos, parroquias. Tienen que tener, las clínicas veterinarias tienen que tener una participación activa en esa sociedad y sobre todo en lo local, ¿no? Ahora que estamos en campaña de municipio, participación activa en las alcaldías, ¿no? Y bueno, yo la veo por ese lado y es posible y es viable y hay ejemplos de gente que ha logrado muy buenos resultados yendo por ese lado. Rápidamente hacemos un stock de qué serían los tangibles. Los tangibles serían el edificio, la infraestructura física, nuestros equipos, el capital financiero, los stocks que eventualmente tenga la empresa. Y después dentro de los intangibles están las competencias, el saber hacer. Esa es otra, muy, muy importante. La aprendemos en la universidad o en las universidades o en los posgrados. Y no solamente el saber hacer, sino que el individuo, el director y el equipo estén motivados. Si tenés las competencias, si no estás motivado, tampoco vamos a tener muy buenos resultados. En cuanto a la organizacional, las prácticas de gestión, los procesos, los protocolos, no solamente tener el equipo, sino hacer buenas ecografías, hacer buenos informes. Tengo el equipo de laboratorio y también maximizar las capacidades tecnológicas que tenemos como tangibles en intangibles de servicios que realmente sean una buena facturación para la empresa. El capital relacional, muchas veces hablamos del cliente refiriéndonos al cliente final, ¿no? Al que viene al mostrador. Pero los expertos en gestión siempre te hablan de que hay que desarrollar en paralelo capital relacional con todos los stakeholders o los grupos de interés. Y fundamentalmente el capital relacional con proveedores, con empleados y con clientes finales. Esas tres puntas, cuando hablamos del cliente interno y externo, que algunos le llaman, ¿sí? Es algo, porque a veces asociamos el cliente pura y exclusivamente con el que viene a demandar un servicio nuestro con su mascota. Ese sí integra junto con su mascota el binomio de cliente de la clínica veterinaria. Pero no debemos olvidar la importancia que tienen nuestros proveedores y esa alianza estratégica y ese cumplimiento que debemos tener y esa confianza que debemos generar y ser bien valorados y ser creíbles frente a nuestros proveedores, cumplir con nuestros proveedores. Yo siempre digo, tenemos que tener la ética. Muchas veces hablamos de la ética desde el punto de vista deontológico, o sea, la ética del profesional veterinario frente a los casos de vida, frente a situaciones límites, pero también tenemos que tener un capítulo en nuestro disco duro de ética empresarial, y tiene que ser muy fuerte la ética empresarial del veterinario. Y bueno, como muy bien decía hace un momento Dainer, el capital del directivo es algo que
generalmente yo tengo la percepción de que por otro intangible, que es el trabajo en equipo, yo el trabajo en equipo es súper importante, pero veo que ha sido sublimado, ha sido puesto en el top de todo el trabajo en equipo, cosa que comparto, pero a veces no valoramos que el capital de un buen directivo tiene tanta importancia como el trabajo en equipo. O sea, y no hablamos del director, no hablamos de las habilidades empresariales, del talento empresarial, de cómo resuelve sus problemas, los valores de ese director de la clínica, así como las relaciones personales. Uruguay, Argentina, Chile, todos los países de Latinoamérica, más o menos, deben tener las mismas características. Un buen director tiene que levantar el teléfono y tener línea y acceso directo con interlocutores que le resuelvan los problemas. Y es muy importante las relaciones interpersonales del director de una clínica. Muy importante. Así que vamos arriba con el trabajo en equipo, vamos arriba con el liderazgo y con la motivación, pero también trabajemos a ese director. Acá me gusta siempre tirarles, porque ¿qué va a hacer esto? Todas las clínicas veterinarias, dice, Hugo, ¿qué me estás tirando? Todas las clínicas veterinarias tienen, tal veterinario tiene tales competencias, el segundo veterinario es un gran cirujano, el peluquero es 10 puntos. La imagen de la clínica está... Nosotros en cada uno de estos ítems, vamos del 1 al 10, vamos a tener un puntaje, o nos vamos a autoasignar un puntaje. Lo que les quiero decir es que muchas veces los veterinarios hacemos énfasis en aumentar nuestras capacidades, nuestras destrezas profesionales propiamente dichas, y dejamos de lado todas estas otras opciones que a mí me gusta tirarlas así en un paneo, porque las competencias, las capacidades, lo que aprendemos en la universidad son muy importantes. Al fin y al cabo, si no le arreglamos el problema al cliente y no curamos a su mascota, todo esto no tiene razón de ser. O sea, que lo más importante es que el veterinario sea competente. Pero para que la empresa sea exitosa necesitamos necesariamente que desarrollar todas estas otras ítems, ¿no? Innovación que hablaba Dainer hace un rato. A mí me gusta hacer énfasis en el relacionamiento y los grupos de interés, los stakeholders, el trabajo en equipo, procesos y protocolos. No podés pensar en crecer si no tenés todo protocolizado, ¿no? Llevará más o menos tiempo, son documentos que no están escritos en piedra, son documentos que normalmente vamos a estar en permanente observación y revisión, pero necesitamos necesariamente que tener una visión grande. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, nuestra clínica veterinaria, que aparentemente es parecida a todas las otras, va a tener cada veterinaria va a tener su propia ecuación. Ya mencioné la del doctor Sebastián Fernández, que es un amigo, así que lo voy a seguir mencionando. En Atlántida, la clínica del doctor Sebastián Fernández tiene su diferencial, es una clínica cat friendly, tiene laboratorio, tiene tangibles, tiene equipos, pero también tiene intangibles. Me consta que él, por ejemplo, está vinculado con todo el colectivo de Atlántida, con todas las fuerzas vivas de Atlántida, con todos los proyectos y las ONG. Entonces, cada clínica veterinaria va a tener que llegar a su propia ecuación. Y esta frase se la tomé prestada a Luciano Aba, que es el director del posgrado de gestión y marketing de veterinarios en web. Me gustó mucho la imagen de que, porque esto es algo muy personal, muy individual. Y el mix ideal de activos medulares, yo diría. ¿Por qué activos medulares? Porque en algunos activos mi clínica no va a ser fuerte, la clínica del vecino va a ser más fuerte que la mía. Pero yo voy a tener que tener bien individualizado cuáles son mis activos medulares. Y con esos activos medulares voy a
voy a tener que diseñar el mix ideal de mi clínica. Ahí van fundamentalmente intangibles. Pueden ser, si tenemos plata, si tenemos tangibles es mejor, pero el gran desafío es hacer un diferencial a base de intangibles, porque son los que te permiten dar pelea y mantener. Y bueno, como siempre, ya finalizando en la penúltima lámina, hago énfasis, me gusta mostrarla en cada charla que doy, es el ecosistema de la clínica veterinaria, el ecosistema donde está la clínica en el centro de la empresa, con los socios, con los compañeros, con el equipo de trabajo, en un entorno o en un contexto micro, que es el círculo que está acá en color claro, que son los que interactúan con nosotros permanentemente, y vamos a tener un macroentorno que va a ser el que nos va a dar las pautas macro generales, el vínculo con el Estado, con el gobierno. Y no olviden algo, el contexto, el macro y el microentorno significan en cientos de casos, más o menos, y en varios países del mundo, en épocas normales, un 30%. O sea, la variable del dólar, tal medida del gobierno, el impuesto del DILABE, la OCE, la UTE, todo eso que tenemos acá en el Uruguay, y que todos los países hablamos del entorno, que nos dejan trabajar, que no nos dejan trabajar, les digo, significan promedialmente, y está aceptado que así sea, un 30%. El otro 70%, el partido lo jugamos en los recursos y capacidades que tengamos, lo que tenemos y cómo lo gestionamos, y cómo sabemos gestionarlo, y donde podamos buscar el valor diferencial. Les estoy dando ánimo con esto, porque muchas veces pensamos que de afuera, desde el más allá, nos viene todo dado, o para bien o para mal. Y en nosotros mismos está la posibilidad de cambiar nuestra realidad. Y ahora va a ser muy personal en la última diapo que les voy a poner, porque James Austin es una eminencia, profesor emérito de la Harvard Business School, y habla siempre del lado invisible del liderazgo empresarial, el involucrarse con el sector social. Y el involucrarse con el sector social para el sector clínicas veterinarias viene al dedillo. Y no he visto, salvo muy pocas clínicas veterinarias, que tengan como desafío y como política involucrarse con el sector social. Y les digo más, si lo hacen bien, van a facturar mucho más. Obviamente que el involucramiento no se hace para facturar más. La facturación que vamos a tener, y el aumento de la rentabilidad y el aumento de los beneficios va a tener, porque la sociedad como tal nos va a aceptar más que a nuestra competencia. O sea, va a ser un diferencial frente a nuestra competencia. El partido no está pura y exclusivamente en las competencias profesionales. Hay todo un lado no médico que, si lo trabajamos mejor, podemos compensar y superar equipos más costosos que pueda llegar a tener nuestra competencia, capacidades que nos superen nuestra competencia, si trabajamos bien las otras variables en nuestro mix. Tenemos que armar nuestra propia ecuación en cada clínica veterinaria. Por eso hay esperanza, por eso hay esperanza. Bueno, disculpen si me excedí de tiempo, pero quería decirles más o menos eso. Y si quieren hacer preguntas, estoy a las órdenes. Hugo, habilitame la pantalla. Sí. Tenés que poner conectar en el lugarcito rojo ahí. ¿Dónde? Ahí. Ahí bien. ¿Así? Sí, perfecto. Está. Bien, ahora le vamos a pasar el chivo. Con Hugo, a Hugo lo tenemos dentro del equipo de Tips. Nosotros hemos decidido incursionar en todo lo que es la consultoría empresarial, pero hacerlo de una forma distinta, ¿sí? Aprovechando el tema de la pandemia que nos vino con todo el tema de la virtualidad. Creo que es un buen momento para trabajar de forma online, así como hemos dado esta charla, poder apoyarlos en las necesidades y en los servicios que requieran.
Por eso pusimos a la orden un servicio de consultoría empresarial online y le queremos comentar que la primera sesión es gratuita, o sea que ya por lo menos charlamos 40 minutos y intercambiamos si hay requerimientos, si no hay requerimientos, si no, simplemente intercambiamos opiniones y conocimientos sobre los distintos temas. Ahora yo creo que somos pocos, entonces lo que podemos hacer es, Joaquín, si quieren hacer las preguntas, en vez de escribirlas por chat, hacer las preguntas, abrir el micrófono, hacer la pregunta y cerrar el micrófono. Muy bien. Quien se anime y quiera hacer preguntas o hacer algún comentario o algo, que active su micrófono nomás y lo haga, que les habilite el permiso para que lo puedan hacer. Aclararles también que les pasé por el chat del grupo, por si los quieren, los dos links, el de la página web nuestra y el de la parte del coaching empresarial que nombraba Daina recién, de la primera sesión gratuita. Y el que quiera, que esté invitado a hacer cualquier pregunta o comentario. Sebastián, habilita el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerle a ambos, a Dreiner y a Hugo por las exposiciones, muy interesantes. Justo me agarran acá en la clínica, todavía en la clínica. Así que eso del veterinario exitoso es una cuestión a revisar. No debería trabajar menos. Este tema es sin duda un tema que nos motiva a muchos. Yo siempre hago la misma pregunta y me gustaría conocer la opinión de ambos en relación a una discusión que tengo, pero es un debate que tengo hace mucho tiempo en relación al modelo de negocio y a cómo encaramos el tema modelo de negocios en la profesión veterinaria. Yo soy de la idea, o tengo la percepción, de que así como los veterinarios no tenemos más remedio que ir acostumbrándonos a derivar a nuestros pacientes a especialistas cuando en la clínica detectamos un proceso patológico que requiere la observación por alguien con una especialidad, soy un convencido de que lo mismo tiene que suceder en relación al análisis de la empresa como tal. Soy un convencido de que tenemos que acostumbrarnos a autoderivarnos como empresarios para trabajar los aspectos vinculados al negocio veterinario. En particular, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, porque en muchos foros y en muchas reuniones, tanto presenciales como online, a veces siento como un mensaje ambiguo en relación a lo que significa que los veterinarios nos debamos formar en esta área. Yo sí creo que uno tiene que tener las mínimas nociones de lo que significa el manejo de una empresa. Discrepo con que un veterinario deba formarse en esta área, sino más bien formarse en lo que significa trabajar con profesionales del área. Y un poco ahí el planteo se lo dejo hecho para escuchar a ver cuál es la opinión en relación a hacia dónde deberíamos caminar en este aspecto, ¿no? Sí, si me permitís, estoy de acuerdo contigo. El formarse empresarialmente, como decía, las frases de los grupos de discusión o de las entrevistas en profundidad son valoraciones que no son mías, son las que hicieron los que participaron en esos trabajos. Totalmente, no lo podemos saber hacer todo. Así como yo te digo que si no te gusta la traumatología y la cirugía, no te pongas a hacer eso. Lo mejor para tu paciente va a ser que llames a un experto en eso. El tema es que tengas el nivel de capacidad para saber qué pedirle,
para saber interactuar con el que te haga gestión, porque si tenés un público que no percibe que le falta eso, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Los dueños de clínica veterinaria, ha pasado con amigos míos que yo les podía dar una mano en mil cosas, y medio hasta gratis, ¿viste? Por razones de amistad, le digo, che, ¿no querés que te vayas a dar una mano? No, yo tengo 20 años en esto, yo tengo 30 años en esto. Y de por sí ya te ponían un muro, una barrera. También hay algo de los veterinarios que hay. Contratar un técnico en gestión también significa sincerar muchas cosas que a veces no tenemos ganas de sincerar, ¿no? Desde cómo hacemos nuestros números, cómo tratamos a nuestro personal, desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y hay veces que son esos secretitos como de puertas adentro de casa y que la gente no los quiere compartir. También abrir la veterinaria y verla como una empresa también significa hablar todos esos temas que a veces nos cuesta más hablar. Y es humano que así pase. Entonces, la charla de gestión queda en charlita porque el nivel de confianza no lo hemos sabido lograr, también hay un problema nuestro, ¿no? No lo hemos sabido lograr que venga el dueño de la clínica y te diga, me pasó con amigos míos que me conocen de toda la vida, nunca se me han sincerado. Pero yo pienso que no se sinceraban porque no querían que yo supiera la más íntima de ellos, ¿no? Entonces, esa es una limitante cuando la vida personal, la clínica veterinaria, el templo donde desarrollan su acto médico, ¿no? El consultorio, es algo sagrado para muchos, ¿viste? Entonces, también es algo que es difícil para entrar. Y no es porque uno no... a veces te parás en la puerta y tenés sugerencias para hacerle sin necesidad de hacer un análisis exhaustivo de las cosas. Yo le podía dar una mano a muchos simplemente con que me pidieran que les diera una mano. Pero si no te lo piden, no le vas a ir a ofrecer. ¿Me explico? Hay también un límite con respecto a eso. Les gusta a los veterinarios escuchar las charlas de gestión, hacer a veces las reuniones catárticas, finales, ¿no? Siempre a veces buscando en el contexto, buscando en ese 30% que yo les mencionaba, en el entorno, muchas veces la mayor parte de sus problemas, cuando yo les comentaba que la mayor parte de sus problemas estaban en los recursos y las capacidades y cómo los manejaban. Entonces es un tema que es difícil, pero tenés razón. Debería no te quiero aburrir más, Sebastián, debería el veterinario tener la capacidad de consultar y no necesariamente tiene que tener una formación académica o especializada. No sé qué piensa Deiner, ¿viste? Pero... yo te voy a volver a responder esto. Depende de todo el lugar que quieramos ocupar y la necesidad que tengamos. Si nos vamos a poner a dirigir un emprendimiento veterinario, tenemos que tener los conocimientos de empresa, porque somos directores de ese emprendimiento. Sin embargo, si nos vamos a dedicar básicamente a la parte operativa, tenemos que tener básicamente los conocimientos operativos. Depende de lo que quieramos cada uno de nosotros. Yo creo que esta parte, teniendo en cuenta de que muchos de los que salimos de facultad veterinaria salimos a dirigir un emprendimiento o a crear un emprendimiento, por lo menos las nociones básicas las tenemos que tener. Luego, si nos queremos desarrollar en determinada área de negocio, es una especialización como todas las demás. O sea, si vas a trabajar con felinos, te especializas en felinos. Si vas a dirigir un emprendimiento, te especializas en emprendimiento. Si vas a hacer cirugía, te especializas en cirugía. O sea, es una especialización más. Y hay un ejemplo que es bien, no sé si es bien conocido en el área veterinaria, pero sí en el área de la informática, que fue Steve Jobs, ¿sí? Cuando Steve Jobs dijo, yo me quiero dedicar a emprender y a crear cosas, soy el creativo, voy a poner un gerente en serie, ¿sí? Dio un paso al costado y puso un gerente. Entonces, lo más importante es, aunque parezca y no estemos acostumbrados, lo que te haga feliz.
Yo creo que la función de cada uno de nosotros es ser feliz toda su vida y tratar de hacer las cosas que lo hagan más feliz. Para eso, algunos serán más felices ejerciendo la clínica y despreocupándose o sea, una cosa es la clínica y otra cosa es gestionar la gente. Como decía Hugo, hay colegas que se especializan en gestionar la gente. Una cosa es trabajar con un cliente que vos atendés sus necesidades, y otra cosa es trabajar con personal que tiene que atender las necesidades de las clínicas. O sea, son dos enfoques totalmente distintos. Entonces, desde el punto de vista general, creo que es una cosa que todos la tenemos que saber y no salir al pozo como para después enfrentarnos a la realidad. O sea, conocer que existe una cosa que se llama empresa o que se llama emprendimiento, que tiene una serie de áreas funcionales en las cuales tiene más áreas que solamente la parte de clínica, y después elegir cada uno lo que quiera hacer y especializarse en lo que se quiera hacer. O sea, y puede existir una especialización como ya lo existe en gestión clínica veterinaria, o una especialización en marketing veterinario, o distintas especializaciones como la existe. O sea, yo creo que cada uno, donde cumpla con su rol dentro de lo que está haciendo y haga lo que uno quiera hacer, debería tener la posibilidad de formarse. Sobre lo que vos decías, uno o el otro, no es ni uno ni el otro. O sea, yo soy un convencido de que existen miles de opciones, ¿sí? Si vos querés ser el gerente de tu veterinaria y tener los conocimientos empresariales y ser un experto cirujano y dedicarte a tu veterinaria, lo puedes hacer. Y si vos querés solamente gerentear tu veterinario, lo vas a poder hacer. Y si vos querés solamente hacer las cirugías y poner un gerente que te lleva a la gestión de la veterinaria, también lo vas a poder hacer. O sea, creo que no es ni una cosa ni la otra, sino que hay un montón de oportunidades y de posibilidades que tienen que adaptarse a lo que cada uno quiere, lo que cada uno desea como su ejercicio de profesión. O sea, ni una cosa ni la otra, Tati. Claro, lo que pasa es que me parece que la pregunta de Sebastián parte del horizonte que el dueño de la clínica quiere seguir ejerciendo la parte clínica, ¿no? Esa opción que tenemos nosotros en la cabeza, Deiner, de ser pura y exclusivamente gestión y decir, yo no hago clínica, somos pocos los que hemos dado ese paso, es decir, generalmente están siempre a media agua, por eso tampoco le podés pedir una especialidad muy, muy grande, porque es importante que sepan lo que necesitan. ¿Me explico? Yo soy muy turro con todo el tema informático, pero soy consciente de la importancia que tiene. Y si yo tuviera una clínica, tendría gente de redes sociales que me... O sea, no dudaría en que es superlativo, no dudaría en reunirme, no dudaría en tratar de aprender, y seguro que me costaría mucho más que una persona de 30 años más joven que yo. Pero no dudo la importancia superlativa que tiene. ¿Me explico? Eso no lo pongo en tela de juicio. Y bueno, me parece que la pregunta iba por ese lado de Sebastián, ¿no? Él tiene que saber qué es lo que necesita. Lo haga él o lo pida, lo compre hecho, ¿no? Seba, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Sí, un poco, a ver, capaz que es una mirada un poco a largo plazo o a mediano plazo. Yo soy un convencido que el modelo de negocio de una clínica con el tamaño que bien definiste vos en los trabajos del 2015, ¿no? Con ese tipo de tamaño de empresa, ese modelo de clínica va a ir lentamente, ¿no? Uruguay es un mercado pequeño, pero digo, claramente lentamente va a ir perdiendo espacio por la aparición de actores con una capacidad de inversión más alta, por lo cual, si nosotros no empezamos a pensar en ir modificando el modelo de negocio, creo que en algún momento quienes tengan una clínica, una microclínica de atención primaria, para que se hagan una idea, en Uruguay, seamos francos, menos del 5% de las clínicas tienen condiciones para tomar la presión arterial de sus pacientes. Por lo cual, claro, con ese indicador nomás, y quizás si a ese dato le agregamos la capacidad para medir la glicemia, capaz que llegamos con la posibilidad al 15 o el 20% de las clínicas con capacidad para medir la glicemia. O sea, creo que hay un segmento de la población de empresas del sector
que o van a tener que modificar su modelo de negocio o van a transformarse en negocios aún más pequeños. Entonces, yo soy de los que creo de que en realidad en el futuro mediano, de mediano plazo, nos tenemos que imaginar más, trabajar en ver cómo hacemos para incrementar las capacidades de las empresas, aumentando la escala. Y para aumentar la escala no hay más remedio que salir del pequeño ombligo y minimundo que significa tener una empresa para atender a una partecita del barrio e ir pensando en alianzas estratégicas, en asociaciones entre colegas, y eso, en un mercado pequeño como el nuestro, requiere tener claro, y por eso yo digo lo de la formación, requiere que tener claro que para encarar un proceso de ese tipo se requiere asociarse con no veterinarios, y asociarse con no veterinarios que sean capaces de gestionar desde el vamos ese tipo de trabajo. Yo que Hugo mencionaba hoy que la clínica está inserta en un ambiente donde claramente tenemos condiciones para hacer un montón de cosas que capaz que en otros mercados, como puede ser el de Montevideo, es más difícil. No es imposible, es un poco más difícil nada más. Yo soy de los que estoy trabajando. Por ejemplo, tengo un equipo, trabajo con un equipo de gente dedicada a la informática para lograr desarrollar, perdón que tengo la voz hecha paté, para lograr desarrollar el portal que me permita, digamos, poner en funcionamiento la telemedicina cobrando. Porque hoy hago telemedicina, pero me cuesta mucho, en muchos casos, conseguir que los clientes paguen por ello. Entonces ahora estamos trabajando con un equipo que está dedicado a eso. Yo tiro algún lineamiento, pero escucho lo que me reportan quienes están dedicados a ese tema. Y estamos trabajando hoy con un pequeño grupo a nivel local para, bueno, que la clínica se transforme verdaderamente en un hospital. Y para que se transforme en un hospital, yo no puedo estar atendiendo a los proveedores. No puedo estar analizando cotidianamente qué pasa con los precios de las cosas que se compran. No puedo estar atendiendo la mensajería del Facebook. No puedo estar atendiendo todo eso y al mismo tiempo pretender mejorar los servicios de salud de la clínica. Yo, por ejemplo, les voy a contar una anécdota que la voy a volver a contar en oportunidad de un evento que tenemos el domingo. Pero es una anécdota nada más, y lo cuento como anécdota no para que lo tomen, no para que lo tomen como una verdad revelada. Hace 2 años estaba saliendo del consultorio de atender a un paciente, un cardiópata que venía a control, y cuando salí del consultorio, 3 minutos antes había salido un perro del lugar donde utilizábamos para hacer peluquería. Y había salido el perro mojado porque tuvieron que ir a secarlo a otro lugar de la clínica. Y yo cuando salí del consultorio me patiné y me caí. Y cuando me caí, más allá del golpe, me sentí tan ridículo que terminé de hacer eso ese día, me quedé en la clínica como me quedo a veces a esta hora. Empecé a revisar los números de los últimos 6 meses del grooming de la clínica y dejé de hacer grooming. Eliminé el grooming porque el grooming distorsiona la imagen de la clínica como servicio de salud. Eliminé por completo el grooming. El amperímetro de la facturación de la clínica se movió igual a 0, absolutamente nada. Y el mensaje que le repito a mis clientes cada vez que vienen y me preguntan, pero ya no hacen más peluquería, es el mismo de siempre, es el día que ustedes se encuentren adentro del hall de un hospital o adentro del hall del Británico una peluquería para que las señoras que van a la sala de espera se hagan la tinta, ese día yo vuelvo a poner la peluquería en la clínica. Mientras tanto, no. O sea, si nosotros no modificamos el modelo de negocio pensando en que la medicina es nuestro principal foco, no solamente por nuestra formación, sino también porque es la unidad de negocio que mejor rentabilidad le deja al negocio. Entonces, si no vamos viendo eso, en algún momento los actores que tomen las decisiones, que ahí yo creo que está la clave de la falta de formación del veterinario. El veterinario está muy, muy mal formado para tomar decisiones. Los actores que tomen las decisiones claramente van a ir
quedándose con una porción del mercado cada vez mayor. Entonces yo ahí digo, ¿nos tenemos que formar en marketing y gestión o tenemos que aprender, formarnos en cómo asociarnos con expertos en esos temas y tenerlos trabajando con nosotros en las empresas? Respondiendo un poco a tu pregunta, y desde parte de Tips más que nada, porque es un poco la visión que nosotros tenemos, más que nada teniendo justo el cuadro en la presentación, es tener en claro que un emprendimiento, sea el tamaño en el que sea, cuenta de un montón de funciones, las cuales se dividen principalmente en estas 5, y dentro de estas 5 hay un montón más. Y que a medida que el emprendimiento crece, y desde el día 1, todas esas funciones se realizan. Y cuanto más crece el emprendimiento, más crece la tarea que hay dentro de cada esa función, y una sola persona no va a llegar a un punto en el que no va a lograr cumplir todas las tareas de todo. Y ahí depende de cada uno elegir la función o la tarea que quiere cumplir dentro de su clínica o dentro de su emprendimiento, y asesorarse, asociarse, pedir ayuda o lo que sea sobre el resto de tareas, porque son igual de importantes y alguien las va a tener que realizar. Así quieras simplemente dedicarte a hacer cirugías, como decía Dainer o Hugo, y hacer que otra persona se dedique a la parte de dirección, o hacer al revés. Pero hay alguien que siempre va a tener que cumplir a cada una de las tareas de la clínica, y va a llegar un punto en el que una misma persona no va a poder hacer todo, y hay que tener en claro, decidirse dentro de su emprendimiento qué parte querés hacer, y a su vez aprender a asociarte con gente que pueda hacer el resto y te pueda aportar en el resto. Pero aún así siempre teniendo en cuenta que es bueno, siendo el dueño del emprendimiento, tener claro como una noción general de cada una de esas partes, y que todas son importantes. Sí, como decía Joaquín, o sea, la parte clínica estaría dentro de lo que son las operaciones, que sería un sector de la clínica, básicamente, pero después tenés además la dirección, la finanza, la gestión, el marketing y la venta, o sea, y dependiendo del tamaño de la veterinaria, es el tamaño que va a tener cada una de las áreas, o sea, desde un principio creo que tenemos que tener conciencia de que es algo integral y que existen varias funciones, y después cada uno elegir en la parte de lo que quiere especializarse y lo que se quiere desarrollar. Si quiere, o sea, las oportunidades son muchas, yo lo que digo, y viéndolo como negocio veterinario, o sea, como creación de valor, como captación de valor y como entrega de valor, no solamente es la clínica, sino que tenemos todas las otras áreas que son importantes para el negocio. O sea, si lo vemos como, y lo que decía Sebastián, yo puedo tener una clínica muy chiquita y ser especialista, y ser el número 1, y que me vaya muy bien, pero ahí voy a depender también de mi parte de relacionamiento humano, de que otros colegas me deriven pacientes, por ejemplo, para atenderlos en mi especialidad. O sea, y ahí ya entran factores de relacionamiento humano, de soft skills, de habilidades blandas, que también muchas veces a los veterinarios nos falta el desarrollo de habilidades blandas. Como decía, el individualismo es parte de que no tenemos claramente desarrollado nuestras habilidades blandas. O sea, no somos empáticos, a veces tenemos baja autoestima, y demás características que nos hacen que no tengamos un buen relacionamiento con el resto de los colegas. Yo creo que es fundamental creo que es fundamental que todos conozcamos que esto existe, y después cada uno que se especialice en el área que se quiera desarrollar. Después, si el veterinario es educado para tener un emprendimiento, o si es educado para simplemente curar una mascota porque es una mascota, es una cosa, yo creo que lo primero que tenemos que tener bien claro es que nosotros existimos para satisfacer una necesidad de un cliente, y de que si ese cliente no nos elige, nuestro negocio no existe, y le estamos cerrando. Muy bien lo de elegir, creo que lo mencioné antes, quién es mi cliente y quién no es mi cliente. Yo puedo elegir si hago grooming o no hago grooming. Mis clientes son los que vienen a la clínica, yo quiero tener una clínica, y yo elijo trabajar con la gente que necesita la clínica y aprecia y valora la clínica, y me especializo en brindar servicios de clínica. Así como puedo decir totalmente lo opuesto, me voy a dedicar solamente al grooming, voy a poner un local de grooming, que ya lo hay, y voy a ser el mejor en la parte de grooming, y
y demás, o lo mismo en pet shop, o lo mismo en las distintas áreas. Entonces, lo importante acá es identificar que estamos para servir las necesidades de un cliente, y cuanto mejor satisfagamos la necesidad del cliente, mayor retorno vamos a tener, ya sea retorno social o retorno económico, porque no es solamente, o sea, pues, un veterinario exitoso, y dependiendo de qué es el éxito muchas veces tenemos la mala costumbre de medirlo por la plata, pero no todo es plata, o sea, una persona puede ser muy exitosa simplemente porque es reconocido como un integrante muy importante de su sociedad. Más allá de que su facturación, que yo creo que la veterinaria no se caracteriza por ser de los negocios de millones de dólares. La veterinaria, o sea, si elegimos, o sea, veterinaria para ser millonarios, creo que no fue la mejor elección como carrera, pero sí como buenos miembros de nuestra sociedad. Yo creo que va dentro de la concepción de qué es exitoso para cada uno de nosotros. Como si no tenemos más preguntas, les agradecemos a todos por haber asistido. La idea fue con Hugo bajarles cosas en las que los dos nos venimos especializando hace tiempo. Yo trabajo desde 2013, estoy trabajando asistiendo a emprendedores y empresarios en la Universidad Católica, ahora estoy yendo para la Universidad CLAE, y son muy poquitos los veterinarios que vi tratando de emprender o tratando de generar una nueva unidad de negocio, o tratando de aprender para llevar un negocio adelante. Y como decía vos, sí, también escucho muchas críticas de los propios colegas de por qué les va o por qué no les va. Y esto no es nuevo, o sea, la administración de empresas, la gestión de empresas ya tiene es de la época de la revolución industrial, y ya estamos en la era del conocimiento y en la era de la telemedicina que decía Sebastián. Entonces creo que hay un proceso que debemos seguir adelante, y bueno, ir teniendo conciencia de que todo esto existe, y elegir, bueno, cada uno de nosotros tener. El que no conoce no puede elegir, pero el que lo conoce sí puede elegir, y decir, bueno, sí, yo quiero trabajar con tales personas que son mis clientes y son los que voy a atender. Y después mi éxito lo voy a medir por mis indicadores de éxito, o va a ser el dinero, o va a ser el reconocimiento de la gente, o va a ser o cualquier otro indicador que yo elija para medir mi propio éxito. Así que de mi parte, muchísimas gracias por haber asistido. Le invito a Hugo, nuestro invitado, que cierre la sesión. No, simplemente da para mucho. Me consta que Sebastián está muy inquieto con todos los temas, pero vas por el camino acertado. Yo te conozco porque estamos trabajando en conjunto en algún proyecto, y la visión que tenés es la correcta. Hay mucho por hacer. Yo voy a insistir con el tema porque a veces los veterinarios generalmente hacen foco en la especialidad quirúrgica, en el posgrado médico. Las habilidades sociales son fundamentales, y es una viña, está todo por hacerse, ¿viste? Yo veo unas posibilidades, y alguno que ha incursionado más o menos ha tenido un éxito bárbaro, un éxito personal de reconocimiento y un éxito tangible. Así que exploren eso, porque vincularse al sector social va a mejorar la empresa. Nada más. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.